silenciarlos. 9:10. ¿Me escuchan todos? Regio, bienvenidos a otra velada más en Valija de Apócrifos. Hoy transmitiendo desde Bahía Blanca, en la República Argentina, y acá desde Bogotá de vuelta. Casi que terminando el año calendario hebreo. Ya la otra semana estaremos Erev Rosh Hashanah. Brevemente, como siempre, abrebocas de lo que tenemos por delante. El próximo lunes 30 de agosto, desde España, nos va a acompañar Itzhak Ben Abraham, quien nos va a hablar sobre apellidos sefaradíes. El mes de septiembre entero haremos un primer break, vacaciones de Zoom. No tendremos charlas organizadas los lunes, pero seguiremos publicando en el blog los 4 o 5 artículos semanales y retomaremos charlas el día lunes 4 de octubre. Desde Chicago tendremos al doctor David Leder-Schneider, quien nos va a hablar sobre blockchain, criptomonedas y cómo afectan ellas nuestras vidas. Para la velada de hoy tengo el gusto de tener con nosotros a Gabriel Mario Anmu para hablarnos sobre el siempre relevante e importante tema de por qué y cómo enseñar la Shoah. Gabriel es ingeniero civil de la Universidad Nacional del Sur, capacitador de docentes para enseñanza de la Shoah en Morei Morim Leoraat HaShoah, título otorgado por Yad Vashem. Es docente para escuelas hebreas primarias y secundarias de la diáspora judía en Chaim Greenberg College en Jerusalén. Es secretario del Consejo Federal de la DAYA, que para los no argentinos es el Consejo Federal que agrupa todas las filiales de la DAYA al interior del país. La DAYA es el equivalente a la Confederación de Comunidades Judías de Colombia. Y el mes pasado, muy meritoriamente, fue nombrado presidente del Consejo Federal de la DAYA. Es representante de la comunidad judía en la Mesa de Diálogo Interreligioso e Intercultural de Bahía Blanca. Es miembro fundador de la Confraternidad Judeo-Cristiana de Bahía Blanca. Y es presidente, miembro permanente del staff docente y socio fundador del Centro Raúl Wallenberg, que es algo que me lleva particularmente y directamente al corazón, tratándose Raúl Wallenberg de alguien a quien le debo mi presencia acá, como hijo de sobreviviente de la Shoah, mi madre habiéndose refugiado durante un periodo corto en uno de sus edificios en Budapest. Gabriel, el auditorio es todo suyo. Muchas gracias por compartirnos. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Para mí es un placer haber sido invitado a compartir algunas reflexiones sobre por qué y cómo enseñamos la Shoah. Para eso voy a utilizar un Power que ahora voy a pasar a compartir. Antes les quiero pedir que se sientan libres de preguntar, agregar, reflexionar. Yo voy a hacer una presentación, pero no tengo objeción a que interrumpan durante la presentación, piden la palabra y pregunten. Luego va a haber tiempo también al final para pensar juntos. Paso a compartir el Power.
Bien. Como bien dijo en la presentación, y quiero aclarar un poquito más, que es el Centro Raúl Wallenberg, que me honra ser su presidente y fundador. Nosotros tenemos una muy pequeña, piensen que estoy en una ciudad de unos 350.000 habitantes y tenemos una muy pequeña muestra permanente sobre la Shoah, el Holocausto Shoah aquí en Bahía Blanca, donde recibimos escuelas, obviamente no de la red judía, sino de la red pública o privada, nacional, y más o menos somos un grupo de docentes que trabajamos juntos en este centro y aproximadamente, no en época de pandemia, recibimos anualmente a 1.200 chicos para visitas guiadas, para tratar el tema y para reflexionar juntos sobre el tema que vamos a reflexionar hoy. Cuando hablamos de la Shoah, nos vienen a la mente distintos eventos que están vinculados. A veces, por ejemplo, podemos pensar en un acto. De hecho, hoy casualmente, acá en Bahía, en Argentina, estamos en una época preelectoral, 2 candidatos fueron a visitar a la casa de Ana Frank. A veces la DAIA o una comunidad hace un acto abierto cuyo impacto político, y no estoy hablando de impacto educativo, sino que inicialmente estoy hablando de impacto político, busca una conciencia pública, una visibilización del tema Shoah. Perdón, voy a utilizar el tema Shoah, que es lo mismo que holocausto, pero prefiero y elijo el término en hebreo, porque holocausto, que quiere decir sacrificio completo, tiene connotaciones, más allá que en la academia holocausto sea el nombre del periodo histórico entre 1933 y 1945, durante el cual fueron asesinados 6 millones de judíos por los nazis y sus colaboradores en Europa. Más allá de esto, el término Shoah, que quiere decir gran tragedia, devastación, destrucción, y que no tiene ninguna connotación de sacrificio ni voluntad, es el que prefiero y elijo utilizar. O sea que cuando hablo de Shoah estoy hablando de holocausto. Vuelvo al tema que les decía. El impacto político, cuando hacemos un acto, la DAIA hace un acto, busca una conciencia pública, una visibilización del tema y también aumentar una receptividad hacia varios temas vinculados, especialmente a nivel legal, como leyes contra la discriminación, leyes contra la negación de la Shoah. Hay negacionismo en muchos de nuestros países en el mundo, y fundamentalmente también generar una receptividad a la introducción de en las currículas estatales del tema Shoah, especialmente en las escuelas secundarias. Muchas veces este impacto político, esta visibilización constante del tema, puede tener algunos efectos colaterales que los vamos a ver cuando veamos el tema de banalización. Pero no es lo que me interesa el impacto político en esta actividad, sino que quiero trabajar sobre el impacto educativo, pero no quería dejar de nombrarlo. Creo que esto es lo fundamental del trabajo docente que hacemos en las distintas muestras y museos y lugares donde recibimos chicos. Y aquí quiero hacer una diferenciación clara. ¿Aprender de la Shoah o aprender sobre la Shoah? Muchas veces vamos a encontrar que los docentes, con buen tino, no es que estoy siendo crítico al tema, con buen tino, tratan de ver las lecciones que nos da la Shoah. Doy un ejemplo. La evolución, el asesinato de los 6 millones de judíos, que más allá de que la Shoah, hablamos del periodo de 1933 a 1945, la Shoah no comenzó en 1933, con el ascenso de Hitler al poder, con matanza de judíos alemanes. No es así. Hubo una evolución, hubo una violencia en el discurso, una violencia jurídica, hasta que finalmente llegó la violencia física. En el caso de Alemania puntualmente podríamos hablar de la violencia discursiva de la ideología nazi, la violencia jurídica, más allá de que hay un montón de leyes para inviabilizar la vida judía. La más conocida es la ley de Nuremberg, que es de neto corte racial, donde excluye a los judíos de la ciudadanía alemana, y podríamos hablar de la violencia física. Diría que un punto de inflexión sería la Noche de los Cristales, la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, con la destrucción de sinagogas
y con el encarcelamiento de judíos por el solo hecho de ser judíos. Pero, ¿por qué estoy planteando esta evolución? Porque viendo la evolución de un régimen totalitario en una persecución racial dentro de un país, podemos aprender del Holocausto, porque eso nos genera una advertencia, voy a ser redundante, nos advierte de la potencialidad del Estado moderno y el poder que puede tener y desarrollar un gobierno totalitario que se imponga. Ahora, una de las cosas que yo creo que tenemos que siempre tener en cuenta cuando trabajamos Shoah es que más allá de que podemos, y es importantísimo aprender del Holocausto, debemos aprender sobre el Holocausto antes de aprender de él. Es decir, evitemos los clichés, los slogans, las simplificaciones históricas, y para eso tenemos que ir a la Shoah a estudiar lo que ocurrió. Debemos que aprender sobre todos los procesos históricos que están vinculados a la Shoah. Y cuando digo todos, dirán, pero ¿cómo? ¿Es uno solo? No, no. No, hay un montón de procesos que fueron dándose en paralelo. La Shoah de Hungría, donde viene la familia de Jack, no es igual que la Shoah en Polonia. Más allá que el producto final sea el asesinato masivo de los judíos de Hungría o de Polonia, requiere un análisis certero. Por eso diferencio aprendiendo del Holocausto y aprendiendo sobre el Holocausto, porque son dos pilares fundamentales del impacto educativo, que busca fundamentalmente, la primera respuesta de la educación es prevención. Eso que siempre decimos, que esto no sea posible que vuelva a ocurrir. Eso es una de las razones de incluir el tema en los programas educativos. Otro tema que está vinculado al abordaje de la Shoah es cómo vamos a ejercer la memoria a partir de los aprendizajes sobre el Holocausto y del Holocausto. Todorov hablaba de una memoria literal, una memoria que queda como enquistada en el hecho trágico, no sale de ahí, lo singulariza y impide cualquier comparación o cualquier proyección sobre la vida actual, sobre mi realidad. Y Todorov plantea una memoria ejemplar, que a partir de los aprendizajes de los hechos del pasado, en este caso de la Shoah, podamos proyectar y sacar conclusiones sobre el mundo que nos rodea hoy. La memoria ejemplar es esencial en la enseñanza de la Shoah. Y dejo el tema de memoria. Vieron que cuando hablé de memoria y literal, utilicé la palabra singularidad. Que ténganla en cuenta, porque ahora vamos a tratar en una próxima diapositiva el tema. Otro tema fundamental cuando trabajamos con nuestros alumnos, el tema Shoah, de hecho la muestra nuestra del Centro Wallenberg se llama Ser Testigo. Pero ¿por qué es tan importante ser testigo? Porque a lo que vamos, y que tiene que quedar claro, es que la Shoah no fue un accidente de la historia. La Shoah no pasó accidentalmente cuando nadie quiso que ocurriera. La Shoah fue un evento que fue programado, que tuvo colaboración de un montón de actores de la historia y que podría ser un poco duro, podría haber sido evitado. Es discutible porque no vamos a hacer una historia contrafáctica, pero lo que es indudable es que no hay determinismo histórico. Con esto quiero decir que la historia que se construye día a día es responsabilidad nuestra. Y eso es ser testigo. Ser testigo es adquirir un compromiso frente a lo que estudiamos de la Shoah para proyectarlo en clave de memoria ejemplar sobre el mundo que nos rodea. Ahora, esto que yo estoy planteando, y que es como trabajamos hoy Shoah, los educadores, y no hablo de Argentina, tengo amigos en Colombia que trabajan en la misma clave, y el Museo del US Holocaust Memorial es el mismo criterio, vamos a ver algunos matices diferentes. Pero no fue así desde el principio.
Si nos vamos especialmente a la década del 50, cuando nace Yad Vashem, la narrativa de la Shoah en Israel era una narrativa donde el foco estaba puesto en la resistencia armada, cosa que no minimizo, pero no fue la única forma de resistencia en la Europa ocupada, en los guetos y en los campos de exterminio o concentración. La resistencia tuvo muchos otros canales. La narrativa de la Shoah en Israel al principio, en la creación del Estado de Israel, influenciada por cierta postura sionista de negar la diáspora y de cierta forma hasta de despreciar a los judíos que habían estado en Europa con el lema que fueron como ovejas al matadero. Hablo de la década del 50. Cambió. Esto fue evolucionando. Estoy tratando de irme hacia el principio. Centenas de miles de sobrevivientes de la Shoah se refugiaron en Israel. Centenas de miles. Y no quisieron hablar. Porque la narrativa histórica los hacía avergonzar. Muchas veces se habla de los sobrevivientes de la Shoah en esa época, y no es cuando dicen no querían hablar. No querían hablar porque nadie los quería escuchar. Esto generó un concepto de un singularismo respecto a la Shoah, que vamos a ver una expresión máxima de este singularismo, de este hecho único, incomparable, casi un templo. Incomparable, único, al punto de que Katzetnik, Yehiel Dinur, un poeta alias Katzetnik, durante la época del juicio a Eichmann, principio de la década del 60, habló de planeta Auschwitz, de un hecho singular del cual quien nunca estuvo nunca iba a poder entrar y quien alguna vez estuvo nunca iba a poder salir. Todos estos criterios de singularismo, de cierta forma, traban la clave de la memoria ejemplar y nos dejan en la memoria literal, en un hecho incomparable, un hecho que todavía es una herida de la cual no salimos y no podemos proyectarnos y proyectar a partir de él, de este hecho, criterios educativos. Los testimonios, es lo que comenté recién, es decir, los testimonios se callaron hasta el juicio de Eichmann porque nadie quería escuchar o porque era vergonzante. El juicio de Eichmann es una bisagra en la historia de la narrativa de la Shoah en Israel. A partir de la exposición pública de muchísimos de los testimonios que fueron parte de ese juicio, es que empieza a tener otra dimensión la narrativa. Y aquí hay varios elementos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de Shoah. A mis alumnos, cada visita la empiezo con todos los judíos fueron víctimas del nazismo, pero no todas las víctimas del nazismo fueron judías. Sin duda que el nazismo es una ideología racista, antisemita por excelencia. Pero cuidado, el racismo eliminacionista, antisemita del nazismo, además de ser un ataque a los judíos, es un ataque a la humanidad. El nazismo no es una cuestión de los judíos, más allá que nosotros fuimos sus principales víctimas. Y la comprensión de esto es elemental para que en clave de memoria ejemplar podamos pensar en advertencia, en mecanismos de prevención para que esto no vuelva a ocurrir de la forma en que mute hoy para que vuelva a ocurrir. Y aquí traigo conceptos típicos sobre características del nazismo que no están vinculadas esencialmente a su cuestión antisemita. Primero, el concepto de Führer. Cualquiera me diga, es un líder. Correcto. Pero en la ideología nazi, la palabra Führer implicaba que el Führer representaba a la voluntad del pueblo. Por lo tanto, en un régimen donde hay un Führer, es innecesario un parlamento
donde se expresa el pueblo. Estoy tratando de que vean cómo en la ideología nazi está incrustado el concepto totalitario que habilitó lo que ocurrió en Europa y habilitó lo que fue la Shoah. Dachau. Dachau es el primer campo de concentración. Saben que no es lo mismo un campo de concentración que un campo de exterminio. Un campo de exterminio, el único fin era máquina de muerte, asesinar. Un campo de concentración utiliza eufemismo de la ideología nazi, eran campos de reeducación, campos donde metían a los prisioneros, los molían a palos para que aprendieran a pensar nazimente. Dachau es un campo que está a escasos kilómetros de la ciudad de Múnich, en el sur de Alemania. Este campo nace en 1933, gente. Adolf Hitler sube al poder el 30 de enero del 33. En abril, Dachau está funcionando. La represión totalitaria, partido único y persecución de expresiones artísticas de opositores, expresiones políticas, discurso opositor, jueces opositores, nace con el mismo régimen. Y cuidado, en 1933 los judíos no eran encarcelados por ser judíos. ¿En Dachau podía haber judíos? Sí, claro que sí, por opositores al régimen, no por ser judíos. Recuerden que hace un ratito comenté que la Shoah no empezó con la persecución y matanza de judíos, empezó con una violencia en el discurso, la violencia jurídica, y es mucho después cuando se van a asesinar judíos en base a esta ideología. Y el Plan T4, por ahí es menos conocido, pero creo que es muy paradigmático. Los nazis tienen un lema que va a fundamentar el Plan T4, que era vidas que no merecen ser vividas. Estoy citando textual, o sea, quote, comillas, vidas que no merecen ser vividas. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que discapacitados, chicos con esquizofrenia, eran vidas que no merecían ser vividas. Y los nazis van a instalar un programa de eutanasia, no voluntaria, así entre comillas eutanasia, donde se dedicaron a matar a discapacitados alemanes. Este plan se va a desarrollar en Alemania, no en zonas ocupadas. Algunos hablan de más de 60.000 chicos con discapacidad asesinados por los mismos alemanes. Los médicos alemanes que van a participar de este plan van a experimentar distintos métodos de asesinato con estos chicos o mayores. Y estos mismos médicos son los que van a estar involucrados en el diseño de las cámaras de exterminio en los 6 campos conocidos como campos de exterminio: Auschwitz-Birkenau, Chemno, Belzec, Sobibor, Treblinka y Majdanek. Termino esta diapositiva como la empecé, pero ahora con más claridad. Todos los judíos fueron víctimas del nazismo, pero no todas las víctimas del nazismo fueron judías. En alguna época, estas 2 palabras que pongo aquí, abordaje particularista o universalista, generaban una confrontación. Es decir, ¿era posible convivir con ambos? Es indudable que la Shoah es el hecho antisemita, el genocidio más grande de la historia, con un montón de características que lo hacen particular. Si quieren, puedo usar el término singular. Si quieren, podemos decir que es inequiparable, pero nunca incomparable. Porque la comparación es un elemento, una herramienta pedagógica. Y la comparación no es la equiparación. Ahora, esto que estoy planteando entre particularismo y universalismos son las formas, los abordajes de las narrativas. El US Holocaust Memorial de Washington va a tener inclinación por un abordaje universalista. A partir de la Shoah, por ejemplo, el rol que cumplieron las fuerzas aliadas durante la Shoah, esto no es que está
minimizando ni despreciando el abordaje particularista, sino que las narrativas se adaptan al contexto donde se desarrolla el museo. En algún momento hubo una confrontación entre ambos criterios. Yo creo que hoy conviven en paz en función del lugar donde estemos escuchando esta narrativa. Para esto, cito ejemplos de cuáles son los abordajes que caracterizan a la narrativa más universalista. Buscar desarrollar un espíritu crítico en el alumno, es decir, el relato o la propaganda nazi de lavaba la cabeza, unificaba pensamientos y prohibía otros pensamientos. El conocimiento de los chicos de que esto es posible y de que estén con los ojos abiertos para desarrollar un espíritu crítico frente a los discursos que lo rodean, es parte, no quiero decir que es exclusivo de la narrativa universalista, es una característica de la narrativa universalista que no le excluye de la otra, porque quiero que veamos al final una película que van a ver donde conviven ambos. El tema de los valores democráticos. El régimen, la democracia es débil, requiere el compromiso de todos para cuidarla. Observen, a partir de lo que ocurrió en Alemania, el Partido Nacional Socialista, o Adolf Hitler, asciende al poder democráticamente. Él es elegido canciller a través de un gobierno de coalición. Nunca fue la mayoría, fue la primer minoría, no superó el 32-33% de los votos antes de asumir el poder. Después va a haber otra elección donde va a prohibir otros partidos y va a tener más apoyo. La diversidad, o dicho de otra forma, la otredad. La idea de que más allá de la diversidad, en cada ojo humano que tengo enfrente mío, veo a otro. Y aquí, a mí me encanta citar a Levinas cuando habla del fracaso del discurso humanista. Y es interesante el planteo de Levinas, porque él dice que fracasa ese discurso humanista global, total, donde hablamos del humanismo en forma general. La Shoah es una muestra del fracaso de ese discurso. Recuerden todos los discursos humanistas previos a la Segunda Guerra Mundial, la post-Primera Guerra Mundial. Y él plantea, no, el discurso humanista hoy, lo que dice Levinas, es mi compromiso individual con la persona que tengo enfrente, no con todos, sino con él, con el otro, que está al lado mío. Bueno, indiferencia, responsabilidad, solidaridad justo entre las naciones, es lo que vamos a ver en la próxima diapositiva y que hace un ratito con tanta precisión citó Jacques cuando habló de Raoul Wallenberg. Raoul Wallenberg es un justo entre las naciones, es un diplomático sueco que se va a encargar de salvar miles de vidas judías a través de la emisión de lo que llamaban en esa época Schutzpass, unos salvoconductos, y él generó casas refugio en Budapest, donde como si hubiera extraterritorialidad en esas casas, como si fuera la embajada de Suecia. Suecia, país neutral. Y así salvó miles de judíos, o refugió por periodos más largos, más cortos, en esas casas refugios, como cita el caso de Año, ¿no? Estás hablando de tu mamá, Jack, ¿no? Y en el análisis de Un justo entre las naciones, en este triángulo, que creo que es la base de tratar de entender qué pasó en la Shoah. Tratar, no sé si lo vamos a conseguir. No hay duda quién eran los perpetradores, los nazis y sus colaboradores. En la teoría racista nazi, los judíos eran los Untermensch, los infrahombres que había que asesinar, la víctima. Y el resto eran los observadores pasivos. ¿Qué hizo que un observador pasivo en algún momento diera un paso para salvar judíos, aún arriesgando su vida, por el solo hecho de que era lo que había que hacer, y se transformó en un justo entre las naciones? Yo creo que eso es uno de los grandes objetivos o fundamentos de la educación.
hay un pedagogo, Kohlberg, que hablaba de distintos grados de juicio de valores, ¿sí? Distintas categorías. Y él decía, hay gente que cumple una ley por miedo al castigo. La amenaza de punición hace cumplir la ley. Hay otros que tienen tan internalizadas las leyes que las encuentran razonables de cumplir. Él habla en juicio de valores, el más alto nivel, que debería ser el objetivo de todos los educadores que trabajamos el tema, es cuando la ley la contrasta con sus principios, con lo que le entiende que está bien. Y si no coincide, lo legítimo es lo que está bien y no lo legal. Esto impacta fuertemente en la idea, desarrollada por los nazis, desarrollada con claridad, de la construcción de un esquema, una estructura de derecho positivo, donde se legalizó la esterilización de personas, donde se legalizó el asesinato, donde se legalizó la represión y encarcelar gente por pensar distinto. Sophie Scholl, jóvenes en 1943-44 que van a salir a hacer una panfleteada contra el régimen, van a ser condenados a muerte. Esto lo hacen en una universidad. Pueden googlear Sophie Scholl, es la historia de la... ¿qué se llama? La Rosa Blanca, no estoy seguro, pero Sophie Scholl es la chica que lideró este grupo de estudiantes. Entonces, esa construcción de derecho positivo era legal, pero ilegítima, porque no tenía reflejo en el derecho natural. Cito 3 justos entre las naciones abajo. Raúl Wallenberg comentó ya que yo completé un poquito. La familia Barr es una familia de agricultores que va a salvar a mis primos que están refugiados en el mismo pueblito donde vino mi abuelo, Marcova, van a estar escondidos, padre, madre y 3 chicos, por la familia Barr en un altillo, durante 2 años y 4 días. Y Dinamarca es un caso paradigmático porque el mismo pueblo dinamarqués se va a organizar en 1943 para salvar a los judíos, una comunidad chica, el 90% de los judíos de Dinamarca, en octubre del 43, en una operación organizada por el mismo pueblo danés, por los pescadores, los van a cruzar a Suecia, estado neutral. Les cuento una anécdota. Ustedes saben que los justos entre las naciones, voy a dejar de compartir un minuto para si los miro. Ustedes saben que los justos entre las naciones, que es un título honorífico que otorga Yad Vashem a todas las personas que hicieron distintas acciones para salvar vidas judías sin ningún interés más que el de salvar vidas, y que se arriesgaron por eso, es un título honorífico que otorga Yad Vashem. Junto con ese diploma, es una medalla, y los justos entre las naciones, que están en condiciones todavía de llegar, plantan un árbol en los bosques de Judea, muy cerca de donde está el monumento de Yad Vashem y el museo. Hace muchos años, cuando todavía los justos entre las naciones tenían una edad para poder viajar a Israel a recibir el premio. Hoy en muchos casos, cuando se encuentra uno y cada vez quedan menos, se otorga desde la embajada más cercana. Se hace la ceremonia, planta el árbol y normalmente hay como una conferencia de prensa. Este era el caso porque esto es algo que no dije, es muy interesante el tema de los justos entre las naciones porque es un tema transversal. Raúl Wallenberg era hijo de banqueros suecos y un diplomático. Y este señor, los que salvaron a mis primos eran dos simples agricultores. O sea que no pasa por un tema de estudio o por un tema de educación, de conocimiento. El tema de valores es un tema que va más allá de eso. ¿Por qué comento esto? En ese acto donde van a otorgar el premio, este era un justo entre naciones de origen polaco. En un momento dado hay como un acto, hay periodistas, como, digamos, honrando a la persona, preguntándole, y este justo entre las naciones mira a todos los periodistas, a la gente que estaba ahí como con los ojos abiertos, honrándolo, y dice, pero ¿por qué se sorprenden tanto? ¿Acaso ustedes en mi lugar no hubiesen hecho lo mismo?
hay 26.000, 27.000 justo entre las naciones hoy identificados y nombrados. Salvaron la dignidad del mundo en el momento en que el mundo se incendiaba, pero fueron muy pocos. Ay, no les pregunté si querían hacer alguna pregunta, perdonen. ¿Alguien quiere preguntar algo? Recién vuelvo a todos, perdonen. ¿Alguien quiere? ¿Sigo? ¿Se entiende mi español aunque tenga acento argentino y no sea colombiano, no? Plenamente. Y además Bien. brillante la exposición. Gracias. Es interesante es la actitud de Suecia en general. Y es poco conocida fuera del tema común. Hay un libro muy interesante de una señora que falleció hace pocos meses, Anka, que participó en la marcha de la muerte cuando salían de los guetos y por casualidad llegó a Suecia. Estuvo 10 años en Suecia, fue a la universidad y después participa con los chicos de Horta Argentina de Marcha por la Vida. Es realmente lo que ella cuenta de lo que hacen los suecos como apoyo, es realmente admirable. Y tener en cuenta que era país neutral y después va a tomar lo que vos comentás, es que toman un compromiso con los DP camps, con los campos de desplazados, y va a haber emigración de los DP camps a Suecia. Es un tema interesante. Ángel, ¿no? A mí lo de Suecia como país neutral es interesante, y lo de Dinamarca como país invadido, o sea, era zona ocupada, y la actitud que toman en 1943 es un tema único. No digo único porque hubo un pueblito también en el sur de Francia que se dedicó a salvar judíos y todo el pueblo cooperó, pero son muy paradigmáticos los casos donde no es una persona que salva judíos, sino un grupo que se organiza, sea Dinamarca o sea, creo que se llama Chambon del Sur, una cosa por el estilo, el pueblo del sur de Francia. Es otra historia interesante. ¿Alguien quiere agregar algo más? Volvemos. Bueno, está la historia también de Nicky's Family, que también murió hace muy pocos años, que él salvó muchísimas personas, y hay un documental escrito y lo descubrió la esposa. Él vivía en Londres, en un depósito, encontró la esposa todos los documentos. Usted que da esas informaciones y las clases no se enteró de eso. Y le hicieron un homenaje y llegaron la gente que él había salvado. ¿Te referís al del Kindertransport? Sí, sí. Es una historia maravillosa. Sí, es algo espeluznante, la verdad. Denme un minutito. Lo que se refiere es a una persona, no me acuerdo el apellido, pero sí es el del Kindertransport. Inglaterra, una vez que es ocupada Checoslovaquia, estoy hablando de 1938, principios del 39, va a organizar el transporte de chicos perseguidos judíos de Inglaterra de Checoslovaquia hacia Inglaterra. Van los chicos solos, se separan de sus familias, van a pasar la guerra en Inglaterra, muchos van a sobrevivir, muchas de las familias checoslovacas no, sus padres, y hay una persona que es el que organizó esto y se involucró en toda la organización de los Kindertransport, y que nunca habló del tema hasta que se descubre la historia y se hace un acto donde está él adelante y atrás todos los que sobrevivieron gracias a él. Es una historia muy interesante. Sí, y formaron sus familias, toda esa gente que él salvó formó familia y le dijeron, estos son tus nietos.
De verdad que es muy interesante, muy impactante. Y en Toronto le han hecho un homenaje muy lindo a Raúl Wallenberg. Hay un parque muy espectacular. Yo lo visité en su momento y cada árbol tiene una placa de los nombres de las personas que él salvó. No, bueno, y en Budapest también son todas historias realmente que son very moving, que nos son muy sensibles y vale la pena investigar y leerlas. Son inspiradoras también. Un argentino como director de Yad Vashem. Así es, el señor Dayan. Gabriel, ¿qué es? Seguimos. Yo no sé cómo estamos con el tiempo, yo avanzo, ¿de acuerdo? En Colombia estamos 2 horas atrás, o sea que aquí no tenemos problema. Bien, seguimos. Bueno, esto lo leo hablando de los bystanders. Siempre toma una posición, la neutralidad ayuda al perpetrador, nunca a la víctima. El silencio apoya al opresor, nunca al oprimido. Cuando hablamos de los bystanders, de los observadores pasivos. Hablamos de la narrativa universalista. Y quiero un poquito detenerme ahora en la narrativa particularista, que recién estábamos haciendo parte de esto. Y cuando trabajamos el tema Shoah en una escuela hebrea, o cuando lo trabaja Yad Vashem, hay varios elementos que tenemos que tener en cuenta. Primero, antes de hablar de la destrucción del judaísmo europeo, debemos hablar de la construcción del judaísmo europeo. Es fundamental tomar noción de la vida efervescente judía que había en la Europa que fue destruida. Desde la literatura en yiddish, el teatro en yiddish, los equipos de fútbol, los clubes, las escuelas, en cada comunidad había vida. Y empezar a estudiar la vida judía solo desde la destrucción no es la forma de abordarlo. Primero, veamos la construcción. Y si alguno estuvo hace poco en Yad Vashem, en el nuevo museo, en realidad desde el 2005, no es tan nuevo, van a observar que Yad Vashem empieza con una filmación constante y continua sobre la vida judía en Europa. Recién hablábamos de la resistencia. Sin lugar a duda, la resistencia armada es un ejemplo, un foco de la resistencia. Pero no es el único foco donde debemos enfocar cuando trabajamos desde la visión particularista hoy. Porque los docentes que cuando estaba prohibido en una escuela, en el gueto, dar clase, organizaban escuelas subterráneas para poder seguir dando clase, o los Batei Knesset, las sinagogas, que siguieron funcionando en cuevas, en escondites, en casitas, en subsuelos. Esa es una resistencia a la deshumanización. Los nazis planteaban la deshumanización del judío, porque la deshumanización del judío era un paso previo a su asesinato. Si yo veía en el judío un Untermensch, un infrahumano, me era más fácil como perpetrador asesinarlo. Esto no es casual, esto es un proceso. Y este proceso tuvo focos de resistencia, además de la Armada, como los que cité recién. Es fundamental comprender, más allá de que la historia de la Shoah es una historia macro, como cualquier historia, esa historia macro tiene personas con nombre y apellido, con sus historias. Lehol ish yesh shem es en hebreo. Cada hombre tiene su nombre. Y así es como debemos trabajar Shoah, a través de los testimonios, de la empatía, de comprender, no de juzgar, sino tratar de entender, de comprender lo que pasó allí. Ustedes saben que uno de los temas para abordar esta visión particularista es el tema de los choiceless choice, los dilemas que se presentaron en la Shoah.
nombro algunos, pero en el gueto de Chablis se prohíben los nacimientos. Ustedes me dirán, pero ¿cómo se prohíben los nacimientos? Eso es el nazismo. Podía decidir el que estaba a cargo del gueto, decirle al jefe del Judenrat, se prohibieron los nacimientos. Si vemos que alguien nace acá, lo matamos al que nació, a la mamá y al médico que intervino. Y en el gueto de Chablis en ese momento había embarazos interrumpibles, que los llamaban para intentarlo, y embarazos con 8 meses. ¿Qué hacía el médico, el Judenrat, la madre? Gueto de Kovno. Le preguntan al Raf Oshry, las responsas rabínicas durante la Shoah son un ejemplo de resistencia. Le preguntan al Raf, ¿qué hago? ¿Puedo dejar a mi hijo en un orfanato cristiano? Si los padres no sobrevivían, ese chico que perdía su identidad eternamente, salvo que ese orfanato cristiano al final de la guerra, aunque sus padres no aparecieran, les restituyera a ese chico su verdadera identidad. El Raf Oshry dice, déjalos ahí. Si es la única forma de que puedas sobrevivir, y si vos sobrevivís, lo vas a poder ir a buscar, restituirle la identidad. Piensen como padres en lo que estoy diciendo. Está la película de Sophie's Choice, ¿no? Es terrible. Es terrible. Pero estos choiceless choice nos marcan la vida judía en los guetos y también nos ayuda a empatizar con las víctimas de la Shoah, a comprender los testimonios. De cierta forma, y digamos, la continuidad nuestra y que hoy estemos aquí trabajando, es que de cierta forma nosotros somos ellos y ellos están en nosotros. Y algo que para mí es muy interesante marcar, la liberación, el final de la Segunda Guerra Mundial, para muchos fue motivo de alegría. Para los sobrevivientes era haber sobrevivido, seguir respirando y estar solos. Probablemente en muchos casos sin familia, sin nadie. La gente cuando terminó la guerra volvía a sus lugares. Los judíos no tenían a dónde volver. Algunos que intentaron volver a Polonia fueron perseguidos. En 1946 hay un pogrom en la ciudad de Kielce, en Polonia, basado en el crimen, en el libelo de crimen ritual medieval. Entonces había que reconstruirse. Yo creo que la resiliencia y el ejemplo del retorno a la vida es otro tema a estudiar que nos ayuda a empatizar y comprender lo que es un sobreviviente, que es mucho más largo que solo el tiempo que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial en un gueto, o en un campo, o en una marcha por la vida, fue partisano. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el 8 de mayo, Día de la Victoria, a David Ben Gurión, en ese momento todavía no primer ministro, sino en ese era el Rosh de la Sojnut Yehudit, el jefe de la agencia judía, lo que iba a ser el gobierno del futuro Israel naciente en el 48, le preguntaron, ¿qué opina? David Ben Gurión contestó el 8 de mayo de 1945, triste, muy triste. ¿Se acuerdan al principio de la actividad cuando hablé del impacto político? Hablé de que tiene sus consecuencias o consecuencias colaterales. Y aquí me meto en un tema que voy a hacer honor al nombre de valija de apócrifos. Temas que por ahí no siempre se tratan o se tiene cierto miedo a venir a estos temas. Y primero, la banalización o la vulgarización de la Shoah ocurre cuando alguien malintencionadamente lo trata de hacer.
¿Por qué digo esto? Dije, porque no estás diciendo nada. No, lo que estoy diciendo es que mucha de la banalización puede ser consecuencia de la conciencia general en la semiótica del lenguaje de que la Shoah o Adolf Hitler es un símbolo de lo peor, por decirlo entre comillas. Estoy usando términos para analizar banalización. Salí de la cuestión histórica. Digo, me meto en este tema porque en la DAIA, en Argentina, estamos muy preocupados por este tema. ¿Por qué? Porque en la escalada del diálogo político que nos caracteriza hoy en la Argentina, aparecen descalificaciones entre políticos que son banalizantes. Ahora, son vulgarizantes, sin duda. ¿Hay una intencionalidad antisemita detrás de esto? En la mayoría de los casos no. ¿Hay ignorancia? Sí. Pero también es la semiótica del lenguaje, de que tanto hemos tratado el tema, que la simbología de decirle a alguien, sos un nazi, es un insulto. Aunque no lo sea, porque realmente no tiene nada que ver, ni siquiera es comparable, menos equiparable. Y aquí nos metemos en otro problema que tenemos, y que tenemos todos, que es la sensibilidad reactiva. Y aquí hago alto honor a la valija de los apócrifos. La sensibilidad reactiva que caracteriza al pueblo judío con la Shoah. Recuerden que yo hablé de una evolución de la narrativa, de cómo la narrativa al principio en el Estado de Israel, cómo el exceso de singularismo lo hizo como una especie de intocable. Hoy no es ese el trabajo que hacemos en educación. Y nosotros los judíos debemos comprender que la Shoah, el nazismo, nosotros somos los principales víctimas, pero sin duda, pero ya tiene cierta universalización que tenemos que admitirla. Y esa admisión tiene que permitirnos que cuando alguien hace un comentario banalizante, sin intencionalidad, no reaccionar ante cualquier banalización como expresión de antisemitismo y odio judío. Estoy planteando un tema muy complejo y puedo ser muy criticado por todos ustedes por lo que estoy diciendo. Y lo admito. Pero es un tema que nos tenemos que plantear. Porque vamos a tener que salir de ese lugar. En el análisis de la banalización nos quedamos en la narrativa de la Shoah de la década del 50, en el singularismo puro. Y vamos a tener que salir de ahí. Gente, quiero pasar una película muy breve que para mí es una obra de arte educativa. Es una película sobre Aharon Barak. Aharon Barak es un juez de la Suprema Corte de Israel. Y dejo de compartir para mirarlos un poquito. Aharon Barak es un juez de la Suprema, fue presidente de la Suprema Corte de Israel, hoy ya es un señor mayor. Él es sobreviviente de la Shoah, es lituano, del gueto de Kovno. Yad Vashem armó un video corto para estudiar el tema Shoah en Israel. El video originalmente está en hebreo, no fue traducido. Lo tradujimos aquí lo tradujimos en la Escuela Hebrea de Bahía Blanca para nuestros chicos. Está subtitulado en español y ahora lo voy a compartir con todos. Pero lo que quiero decirles es que este video, mírenlo desde lo particularista y universalista, de todo lo que nombré hace un rato, que son parte de ambas narrativas, y cómo están sintetizadas con maestría educativa en este video. Paso a compartir el video, denme un segundito, que esto es técnicamente más difícil para mí. Vamos con el video. סבתא, כמה זמן חיכיתי ליום שלנו? גם אני מתוקה שלי, כי היום אני הולכת להראות לך מקום מיוחד במינו. את סקרנית? מאוד. יופי.
סבתא? זה בית המשפט העליון. יש כאלה שקוראים לו היכל הצדק, ובצדק. עכשיו אנחנו הולכות לראות את הספרייה המדהימה שיש פה. מדהימה. לא ראית כל כך הרבה ספרים יש שם. השופטים היו צריכים לקרוא את כל הספרים האלו? בספרים האלה יש את כל החוקים ואת כל ההחלטות של כל השופטים. ואפשר להשתמש בהם כדי להגיע להחלטות הכי נכונות שאפשר. את מבינה? אוי, תראי, זה אהרון ברק, הם היו שכנים שלנו. הוא היה נשיא בית המשפט העליון. עוד כשהוא היה ילד, הוא חלם לעשות צדק בעולם. והוא זכר את זה כשהוא גדל? לפעמים מבוגרים שוכחים את החלומות שהיו להם פעם. כן, מתוקה שלי, את צודקת, אבל הוא לגמרי זכר. כשמכירים את סיפור חייו, מבינים גם למה. כי לא הייתה לו ילדות רגילה. הוא היה ילד בשואה. בשואה? במלחמת העולם השנייה? כן. כשפרצה המלחמה הוא היה בן 5, ילד קטן בעיר קובנה, בארץ שקוראים לה ליטא. אבל בטקס בבית הספר בכלל דיברו על הגרמנים. כי את צודקת. בואי תראי, זאת אירופה. החיילים הגרמנים יצאו מגרמניה, פלשו לפולין השכנה, כבשו את רוב ארצות אירופה, והגיעו גם לליטא. בקובנה, העיר שאהרון ברק נולד בה, חיו הרבה יהודים במשך המון שנים. היו להם בתי כנסת ומוסדות תרבות כמו תיאטרון. רוב הילדים היהודים למדו יחד עם השכנים הלא יהודים שלהם. אמא של אהרון הייתה מורה, ואבא שלו היה עורך דין שעזר ליהודים לעלות לארץ ישראל. ואז, כשהגרמנים הגיעו לקובנה, הם פגעו קשה מאוד ביהודים. הם ריכזו את כולם באזור אחד, שסביבו בנו גדר, קראו לזה גטו. את שמעת פעם את המילה גטו? כן. כן. בפנים, בתוך הגטו היה צפוף ומחניק, ולא היה אוכל. אסור היה להיפגש עם חברים, היה מאוד 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 קשה לחיות שם. והם לא יכלו לצאת? לא. הגרמנים אסרו עליהם, וכולם נורא פחדו מהם. ההורים של אהרון מאוד מאוד דאגו לו, והם הסתירו אותו בעליית הגג, וככה הם חיו בגטו כמעט 3 שנים. איפה אהרון? הוא היה רעב ולא היה לי מה לתת לו. בינתיים הוא נרדם. שמעתי שהגרמנים רוצים לחסל את הגטו. חייבים להוציא את אהרון מכאן ולברוח למקום בטוח יותר. לאן נלך? מצאתי משפחה ליטאית שגרה בכפר קטן ומוכנה להחביא אותך ואת אהרון אצלה בבית. אבל איך נצא מהגטו? דרך השער. דרך השער, אבל הגרמנים יתפסו אותם. הייתה להם תוכנית. בתוך הגטו היו בתי מלאכה לייצור מדים לצבא הגרמני. בכל בוקר הייתה יוצאת מהגטו עגלה ועליה שקים מלאים במדים חדשים. אהרון כנס לשק, ולא משנה מה יקרה, אם תשמע רעש, אם יהיה לך קר, וגם אם תהיה רעב או צמא, אתה לא מוציא הגה. אתה מבין אותי?
סבתא, איפה אמא שלו הייתה? למזלה, היו חיילים שתמורת כסף הסכימו להעלים עין ונתנו לה לצאת מהגטו. והיא הלכה במקביל לעגלה ושמרה עליו מרחוק. וזה הצליח? כן, זה הצליח. הם הצליחו לצאת מהעיר והגיעו לכפר קטן מחוץ לקובנה, ואז הם זרקו את השק שהארון היה בתוכו לחצר של אחד האיכרים. שלום לכם, בואו מהר. הגרמנים תכף יבואו לחפש אתכם פה, אתם חייבים להתחבא. הנה, שים את הצלב על הצוואר שלך, ככה תראה כמו אחד מילדי הכפר ולא יחשדו שאתה יהודי. אני מבין. אם כך, תצטרכו להתחבא במשך היום מאחורי הקיר שבניתי בחדר. מאחורי הקיר? מה זה אומר? העיקר בנה קיר שחילק את החדר הקטן ממילא לשני חדרים קטנטנים. ואהרון ואימא שלו התחבאו מאחורי הקיר. ככה כל מי שנכנס לחדר לא יכול היה לראות אותם. הם היו צריכים כל כך להיזהר. בבקשה תאכלו. תודה לך. תודה על הכל. לעולם לא נוכל להודות לך מספיק. זה המעט שאוכל לעשות. תחזיקו מעמד. אומרים שהמלחמה תסתיים בקרוב. כמה זמן הם נשארו במחבוא? עד שנגמרה המלחמה. והם נתנו להם להתחבא אצלם כל כך הרבה זמן? זה לא מסוכן? האנשים האלה שהחביאו יהודים בזמן המלחמה לקחו סיכון כל כך גדול, כי הם פשוט לא יכלו לעמוד מהצד ולשתוק מול הרוע הזה של הגרמנים נגד היהודים. ובסוף הם חזרו הביתה? כשנגמרה המלחמה, הם חזרו לקובנה והם מצאו את אבא של אהרון, ויחד הם עלו לארץ ישראל, וכאן אהרון השתלב יפה מאוד בבית ספר, וכשהוא גדל, הוא החליט ללמוד משפטים. הוא היה תלמיד מבריק ומונה לתפקידים בכירים מאוד בגיל ממש צעיר. כשופט בבית המשפט העליון, הוא עסק הרבה בזכויות האדם ובשמירה על הדמוקרטיה בישראל. סבתא, מה קרה לעיקר שהחביא אותם? אמא של אהרון עשתה מאמצים כבירים כדי שבישראל יכירו בעיקר ובמשפחתו כחסידי אומות העולם. מה זה חסידי אומות עולם? כך נקראים האנשים שלמרות הכל החביאו והצילו יהודים בשואה. וממש לפני כמה שנים, 70 שנה אחרי שניצל, אהרון נסע לליטא לפגוש את המשפחה של העיקר כדי להודות להם שוב. וזה היה מפגש כל כך מרגש. This, of course, is something which my parents, my mother, never forgot. And this is something I will never forget. איך את יודעת את כל זה, סבתא? אמרתי לך שהם היו שכנים שלנו, אני מכירה... את רוצה לדבר איתו? אני יכולה להתקשר אליו. הנה, בואי תראי. וואי, אני מתרגשת. גם אני. לדבר עם נשיא בית המשפט העליון לשעבר. שלום, טיקי. היי, כבודו. היי, מי זאת לידך? זאת רוני, הנכדה שלי המתוקה, והיא בדיוק עכשיו שמעה את כל סיפור חייך, והיא רוצה לשאול אותך משהו. נו, תשאלי אותו כבר.
איך זה היה להיות סגור בחדר כל כך קטן, מלא זמן? אלה היו שנים לא קלות. למזלי, הייתי ממש קטן, ואני לא זוכר הרבה. אבל יש שני דברים שאני בחיים לא אשכח, ואני רוצה שגם את תזכרי. שצריך לשמור על קיומה של מדינת ישראל, וגם שאנושיות וכבוד האדם הם ערכים שבלעדיהם החיים הם לא חיים. אנשים שהצילו אותי לא הכירו אותי, הם פשוט לא הסכימו לוותר על האנושיות שלהם והכבוד שלהם לחיי אדם. וכל מה שעשיתי במערכת המשפט היה מתוך הרצון לשמור על כבוד האדם, כל אדם. אז הגשמת את החלום שלך. הגשמתי, אבל כדי שאנשים ינהגו בכבוד זה בזה, גם אם הם לא מאותו לאום או מאותה דת, אני צריך אותך ואת כל החברים שלך. אם אתם תנהגו כך, העולם שלנו יהיה מקום שטוב לחיות בו. ילד בשואה. Bueno, como les dije hace un ratito, ¿se me escucha? Sí, señor. Como les dije hace un ratito, es una obra maestra de lo que se dice en inglés Shoah Education, de educación para la Shoah, donde vieron, si prestan atención, todos los elementos y todos los valores educativos que cité, desde la narrativa universalista o particularista, sintetizados en un video de, si no me equivoco, 12-13 minutos. ¿Preguntas? Adelante, veo una Ida. Adelante, Ida. Sí, buenas noches, Gabriel. Hola. Estoy un poco emocionada. Disculpa. Quería preguntarte si se sabe cómo lograron encontrar al padre de Aarón. Seguramente se sabe, pero yo no lo sé. Porque mis padres son, yo soy hija de sobrevivientes, y mis padres se encontraron, pero se encontraron en Polonia también después de algún tiempo de salido de mi mamá del gueto y mi papá de Auschwitz. Ida, fueron muy afortunados los papás de Aarón Barak y los tuyos. Lo sé. Gracias. Gracias a vos, Ida. ¿Alguno quiere preguntar algo más? Pueden preguntar, comentar, reflexionar. Lo que quieran. Adelante, Mimi. No, primero quería agradecerte, Gaby, porque sos un maestro y se te entiende clarísimo. Es verme en un aula donde los maestros te enseñan tan bien, tan claro. Y te queda grabado las últimas palabras del juez, de la parte humanitaria. Porque yo todo lo de la Shoah lo llevo al presente, en distintos países, o cuando hablabas de los chicos, se me vino a la cabeza el chico afgano agarrado por el soldado para sacarlo. O sea, todo padre, en cualquier lugar, siempre va a tratar de salvar a su hijo. Lamentablemente, la semillita del nazismo igual quedó. Y lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar, convocar, transmitir, porque esto es muy grande y hay que estar atentos. Nada más. Gracias, Mimi, y coincido, como se dice en hebreo, tus palabras sean impresas en una piedra para siempre, y coincido totalmente y dedico mucho tiempo a eso. Lo sé. Gabriel. Rita, ¿puede ser?
Vi que Rita, ¿tienes levantada la mano? Sí, tengo levantada la mano. Adelante, Rita. Ángel, te vi a vos también. Impresionante todo, es que uno se queda, wow, y es cierto, te voy a comentar algo. Mi papá estuvo en el campo de concentración de Auschwitz y en la época que éramos niños, somos tres hermanas, nosotros nunca lo supimos. Al fallecer él, uno de mis hijos fue a la casa porque había que levantar el apartamento y encontró la caja del campo donde él estuvo y el trabajo y todas las cosas. Es que antes no se hablaba, hoy en día se habla abiertamente, se escriben libros me parece muy bueno que no hay que olvidar y que la gente sepa, el mundo debe saber. No solamente nosotros sabemos, el Goy tiene que saber, el gentil tiene que saber por todo lo que se ha pasado y ahora hay muchos libros que se han escrito, o sea, cada uno está contando como su historia. Rita, los testimonios son valiosísimos para estudiar y fundamentalmente para humanizar la historia y entender y generar una empatía a lo que fue la Shoah. Ahora, ten en cuenta que más allá de que hay muchos testimonios y que mucho del contexto actual fue un impacto importante sobre el estímulo de testimonios, la lista de Schindler también, la película. ¿Y La vida es bella? ¿Dónde dejamos es más discutible, es todo un tema, es una hermosa película, pero no es histórica. Pero lo que te quiero decir es que más allá de que la lista de Schindler generó un contexto de estímulo a quienes aún no habían hablado a que hablaran, hubo gente que nunca pudo hablar. Hubo gente que nunca pudo hablar y murió en silencio. Mis padres nunca hablaron. Se llevaron ese secreto, se lo llevaron. Nosotros conocimos al señor Rodán que trabajaba en la fábrica de Schindler. Yo soy de Venezuela. Sí. Realmente fue algo súper impactante cuando se hizo la premiere allá de la lista de Schindler. Y bueno, le hicieron un homenaje a él como sobreviviente. Y ahí se empezó a hablar en Venezuela sobre la Shoah. Bueno, la lista de Schindler tuvo un impacto importante, pero vuelvo a destacar que cada sobreviviente procesó no como quiso, como pudo. Como pudo. Y entonces algunos nunca pudieron hablar. Conozco el caso en Argentina, y está Graciela que conoce más en detalle el tema, pero David Galante, Zichrono Libraja, falleció hace poco, no sé si hace un año. Él habló, era un testimonio, es un judío de Rodas, judío sefaradí, de Rodas, una isla griega, y él pudo hablar, yo lo invité a Bahía Blanca, él vino a Bahía Blanca a actividades con escuelas, y su hermano, corregime Graciela si no me equivoco, nunca pudo hablar, y los dos estuvieron juntos en el campo. Es increíble. Mi compañera de trabajo, yo trabajé en la comunidad, ella era de Salónica, que también ella está viva, gracias a Dios, pero una prima de ella la llevaron a un convento para salvarla. O sea, cada uno tiene una historia increíble. Así es. Gra, ¿querías hablar? Agregaría no solamente adelante. Analizar y comparar quién puede o pudo hablar y quién no, sino, por ejemplo, aquellos que sí hablaron, cómo fue el proceso a través de los años, porque no salieron hablando y lo que hablaron al principio no necesariamente fue lo que terminaron diciendo. Exacto. Jacques Fuchs, un sobreviviente muy conocido, que fue amigo, estudié con él en Yad Vashem en el año 93,
Les llevó más de 25 años poder hablar. Cada uno hizo lo que pudo. Gracias, dale. ¿Qué pasa bueno, ahora quería agregar especialmente lo que mencionabas sobre los testimonios. La lista de Schindler, justamente recién mencionada, dejó como un hito, un antes y un después, para aquellos que no pudieron hablar. Y el acercamiento de la fundación de Spielberg, la Shoah Foundation, hizo que mucha gente se sintiera motivada a hablar. Otra de las cuestiones que estuvimos viendo en los últimos años, viendo los sobrevivientes, su avanzada edad, ahí es donde quisieron, si no hubieran hablado previamente, dejar, aunque sea algún testimonio pequeño. Y lo puedo señalar, un ejemplo, y hoy hablamos de Hungría también, de la Dani. La Dani era un matrimonio que la señora habló desde hace 30 años. Habló con la fundación de Spielberg y luego empezó a dar clases en las distintas escuelas, Gina Ladani, acompañada siempre por su marido, que decía, yo no, yo vengo a acompañar. Pero cuando se fue haciendo más grande, él quiso empezar a contar. Y bueno, fue como una excepción para la Shoah Foundation, le tomamos testimonio hace algunos años, realmente excepcional. Él fue uno de los niños, de los adolescentes de Wallenberg. Y bueno, fue así, muchísima gente que antes no habló, mucha gente que antes mencionaban también a Hanka Schmott. Y Hanka también acompañaba a su marido. Y luego Hanka no solo que quiso empezar a hablar y viajó a Polonia, Marcha por la Vida, Hanka, Zichrono Braja, Hanka dejó su testimonio plasmado en un libro de Alejandro Parisi. Último comentario, extraordinaria esta película. Es mi cuarta o quinta vez que la veo. Cada vez me emociona más. Creo que está tan lograda en ese papel de la abuela y la nieta, y el contenido mismo, que toca todos los temas, desde víctimas, perpetradores, y también los justos de las naciones, y también el que se salvó y logra cumplir su sueño. Es emocionante. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gra. Adelante. Gabriel, ¿qué opinas Ángel sobre la actitud actual de los polacos de prohibir esto, de prohibir otro, de que no tienen nada que ver, que no pueden reclamar, que no van a autorizar el tema de Marcha por la Vida, desde ya que no lo van a autorizar? Pero realmente es un temazo. Preguntaste, gracias por tu pregunta, Ángel. Es un tema súper espinoso, pero dos cosas que comentaste que son hechos, y lo de que no van a permitir Marcha por la Vida, en realidad se refirieron más a las escuelas de Israel, porque ahora hay un conflicto diplomático entre Israel, que retiró su embajador, y Polonia, que no hizo que vuelva su embajador. Bajaron el nivel de representatividad de sus dos legaciones en Varsovia y en Tel Aviv, pero dos temas planteaste. El primer tema es la ley que prohíbe hablar de campos de exterminio polaco. Si mirás inicialmente ese tema, es absolutamente incorrecto hablar, históricamente estoy hablando, de campos de exterminio polaco. Los campos de exterminio fueron alemanes, nazis, podría haber colaboradores, en muchos casos lituanos y ucranianos, muy pocos polacos porque era zona ocupada, pero eran campos nazis en territorio polaco. En eso no hay discusión histórica. Quien diga eso dice una barbaridad histórica. Ahora, lo que montaron alrededor de eso es hacer subestimar la colaboración, el antisemitismo polaco, que entregó judíos
a los nazis, los Malkovniks, los delatores, o el caso de alguna, un ejemplo muy conocido es el pueblo de Yevavne, que en julio de 1941 ellos van a matar a los judíos del pueblo, no llegaron los nazis, lo mismo pasó en Ratsilov. Es decir, el antisemitismo polaco virulento, que fue en algún momento pavimentó caminos para facilitar el trabajo nazi, tampoco está en discusión. Ahora, los países de Europa del Este les cuesta mucho asumir el papel que tuvieron cuando fueron ocupados por los nazis respecto a la Shoah y a la colaboración no porque fueran pronazis, sino porque eran antisemitas. En el caso de Lituania y Ucrania, el análisis es un poquito más complejo, porque como esos países habían sido conquistados por la Unión Soviética antes del 39, entonces veían a los nazis como liberadores del yugo soviético, no sabían en qué yugo se metían. Pero trato de pues los contextos son complejos. Este es un tema que planteaste, Ángel, el tema de la ley que prohíbe y que terminaron prohibiendo cualquiera que diga como que los nazis, como que los polacos tuvieron alguna función de colaboración o entregaron judíos. Hay Pasikowski, la película Poklosie, el tipo no puede volver a Polonia. Jan Gross, quien escribió Vecinos, que es la historia del pueblo de Yevavne, que les acabo de citar, está en Estados Unidos, pero está considerado entre comillas lo que voy a decir, un mal polaco. Tengan en cuenta también que el gobierno actual de Polonia es un gobierno nacionalista de derecha. Ahora, antisemita. Dije nacionalista de derecha. No me animo a caratularlos antisemitas porque es difícil decir que son antisemitas en el sentido que vos estás pensando probablemente. Pero en Polonia, a Polonia la atraviesa un antisemitismo de origen religioso, no de origen racial, profundamente. Ustedes tienen que tener en cuenta que el sermón, y ahora voy a cambiar de término, no voy a usar la palabra antisemitismo, voy a hablar de judeofobia, porque antisemitismo, semita es una connotación racial, es un término de 1860 y algo. Pero la judeofobia tiene 2000 años, no, exageré, pero desde Constantino, inclusive en Alejandría se puede hablar de algún tipo de judeofobia. Tiene 1800 años. Y el sermón antijudío, que hablaba del judío pérfido o del judío deicida, en el ejemplo de las iglesias católicas, persistió hasta 1960 y algo. En 1964 es el Concilio Vaticano II, donde se prohíbe, hoy la iglesia católica prohibió eso, pero permeó en la cultura occidental a lo largo de un montón de años. Hoy nada que ver el diálogo judeo-cristiano. Quienes tenemos ya algunos años, nuestros padres, que nacieron principios del siglo pasado, diferenciaban en el habla el polak, que era el polaco, del Poilischer, que era el judío polaco. No se referían de la misma manera al judío polaco que al polaco goy. Sin duda. Respecto a lo de que decís, Ángel, sin duda en el idioma está claro y la palabra Zid en polaco, cuando se refiere al judío, que hoy tiene connotación despreciativa. O sea, esas son semiótica que está en el lenguaje, pero que permeó desde una cultura, desde una educación o de un discurso. Pero tocaste otro tema recién en tu pregunta, Ángel. Me preguntaste por la ley nueva, la ley que fue aprobada por el Sejm del Parlamento polaco hace menos de un año, pero que fue promulgada por el presidente hace un mes. Que esa ley impide la recuperación de los bienes judíos que fueron usurpados o incautados o expropiados por polacos a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la ley que generó el problema diplomático que hay hoy entre Israel. Una ley realmente repudiable. Simplemente repudiable. Aaron Shapiro. Sí, Luego Salo. Adelante.
Buenas noches. Yo le hablo desde Israel. Shalom. Le hablo desde Israel. Hay un tema que es espinoso y es cómo se juzga realmente a los Judenrat, a la policía judía y a los capos judíos. Realmente, porque hay mucha gente que se hace la pregunta, ¿realmente son culpables? ¿Estaban contra la pared para tomar ciertas decisiones? Yo creo que es un tema pues espinoso y me gustaría saber su opinión. Aarón, es un tema espinoso y lo hizo más espinoso Hannah Arendt en su libro de El juicio de Eichmann en Jerusalén. Primero te digo que no me gusta hablar de los Judenrat. Cada Judenrat es una historia individual y diferente en contextos distintos. Y para esto, tomo dos ejemplos. Y no sé si te contesto, te estoy agregando más preguntas, Aarón, porque sigue siendo un tema complejo. No hablo de los capos, no hablo del colaborador, ¿sí? Adam Cherniakov era el presidente del Judenrat de Varsovia. El 22 de julio de 1942 comienzan las deportaciones, el vaciamiento del gueto de Varsovia para ser deportados al campo, mayoritariamente al campo de exterminio de Treblinka. Le pedían que entregara un listado con 6.000 judíos diarios. Si él no entregaba 6.000 judíos diarios, se llevaban a la familia de él. ¿Qué hizo Adam Cherniakov el 22 de julio de 1942? Se suicidó. Yo no voy a entregar a mis hermanos. Con el talit. No conozco ese detalle, pero bueno, puede ser. No, vale. Chaim Rumkowski, el Rosh, la cabeza del gueto, del Judenrat del gueto de Lodz, va a hacer sobrevivir el gueto de Lodz con distintos argumentos de la importancia del trabajo de la gente y la importancia para los nazis, y consigue que el gueto de Lodz sobreviva hasta agosto de 1944. Chaim Rumkowski es quien va a dar ese famoso discurso a las madres para que entreguen a los chicos. Los nazis querían matar a los chicos a partir de los, no me acuerdo si los 10 años o de los 11 años, y él consigue que sea a partir de los 10 años. Y pide es un famoso discurso en 1943, pide a las madres que entreguen a los chicos con el argumento de que para salvar al cuerpo hay que amputar un miembro. El gueto de Lodz es vaciado en agosto de 1944. Duraba un mes más y la gente que estaba en el gueto de Lodz sobrevivía a la Shoah. Hubiese sido el único gueto no destruido. La historia no es contrafáctica, no fue lo que pasó. Pero ¿qué diríamos hoy de Chaim Rumkowski? Yo trato de no juzgar, trato de intentar comprender, estudiar los contextos y empatía. Y así como conté la historia de Chaim Rumkowski y como conté la historia de Adam Cherniakov, Yohanan Elkes, un médico, presidente del gueto de Kovno, era un gueto que colaboró con la resistencia, el gueto de Vilna. Cada gueto es un mundo diferente, cada Judenrat es distinto. Entonces, en cada caso nos conviene, si queremos entrar en el tema sobre la Shoah, no para aprender de la Shoah, sino sobre la Shoah, pongamos a estudiar cada caso y vamos a encontrar un montón de cuestiones que nos van a llenar de preguntas y no de respuestas. Porque yo a veces pienso que muchos no tenían alternativa, como en el caso de
de Cherniakov, donde le dijeron, bueno, o usted entrega 6.000 o su familia. Entonces lo ponían contra la pared. No era solamente lo mismo la policía judía, que de todas maneras después hubo movimientos donde los comenzaron a matar, sobre todo en el gueto de Varsovia. La gente de la resistencia, pero o los capos, o usted ayuda a la disciplina o usted se va para los hornos también. Entonces, ¿realmente puede uno juzgar a esa gente? Fíjate vos, Aarón, ¿escuchaste hablar del caso de Israel Kastner? Vos que sos húngaro, Jack, sí podés haber escuchado. No, yo no soy húngaro, soy polaco. No, vos, no, digo Jack, que es No, hijo de conocemos de cerca. No, pero él era primo de mi ex suegro. Israel Kastner fue acusado de colaborar con los nazis porque organizó un tren en Budapest con gente de dinero para sacarlo a Suiza. Finalmente fue juzgado en Israel y fue declarado inocente, pero alguien lo mató de un tiro en la calle como venganza. Esa es la historia, googleen, Israel Kastner. Hay un montón de historias y el tema de la Shoah es complejo. Lo primero que tenemos que evitar es simplificarlo. No hay los Judenrats, hay cada Judenrat. No hay los sobrevivientes, hay cada sobreviviente. No es cierto. Y hay que no dejar olvidar y que pasar la información de hijos a hijos, a nietos, por muchas generaciones más. Porque si no se informan ellos, algún día se va a olvidar todo eso y vuelve. Bueno, nuestra tarea es que no. Para eso estamos. Y por eso hay que los hijos sepan. Yo tengo un nieto que se fue a la cosa de la vida, ¿no? Llegó, pero privado, desmayó. ¿Qué es eso tan horrible? Y así es que hay que hacer y mandar hijos para que vean lo que pasó. Eso nunca lo que yo vi nunca se me va a olvidar en la vida. De hecho, 17 años. Entonces, o sea que pues es importante, eso me parece importantísimo. Y ojalá usted nos vuelva a dar conferencias. Seguro. Ya que hay, sí, verdad que ya que, mira, a ver. Gabriel. Señora. Jack. Sí, Salo, y luego quiero hacer yo unos comentarios. Gabriel, primero que todo para agradecerte la conferencia, la película increíble, y quería preguntarte, ¿hay todavía países que tienen muy marcado el antisemitismo? Volvemos a la situación de Polonia, estuve allá y la verdad todavía se siente el antisemitismo, los comentarios de gente que sale a las ventanas cuando uno está con el grupo son antisemitas a marcar. Primero, Suiza también, habiendo sido un país neutro, fue llamado los banqueros privados de Hitler. También Rumania sigue siendo bastante antisemita. Casualmente lo sentí estando aquí en Israel y lo estoy viviendo en estos días porque le hacen la vida imposible a uno para poder volver a sacar el pasaporte rumano aquí. Son lo más antisemitas que hay. ¿Cómo puedes hacer eso? Ahora tú hablaste de cómo puedes atacar eso o manejar eso. También hablaste de la analización. Hay mucha gente que uno está en algún lugar y escucha por detrás a alguien haciendo un comentario bastante antisemita. ¿Qué reacción tiene uno? ¿Qué debe hacer uno? ¿Voltearse y comentarle o dejarlo pasar o qué? Ahora también hablaste de memoria ejemplar. Desafortunadamente Argentina ha mostrado bastante situación antisemita, habiendo recibido a los capos nazis y toda la historia hasta el ataque del centro comunitario judío. Ayúdame con eso, por favor. Amia. Con Amia. A ver, ¿cómo te llamas? Porque te aparece Salo. como gana. ¿Cómo? Salo.
Salo. La vida nocturna en Israel lo conocen como Galaxy S8. Eso es para otra conferencia, ¿no? Salo, planteaste varios temas. Primero, anoté 2 o 3 cosas como para intentar agregar a lo que preguntás o intentar una respuesta. Antisemitismo y antisemitas. El antisemitismo se combate con educación. La única herramienta que tenemos para trabajar y neutralizar el antisemitismo, no nos queda otra, es educar, es ir a las aulas, es visibilizar la diversidad, es comprenderla como un valor positivo, es el diálogo, es el encuentro. No hay otra opción para luchar contra el antisemitismo. Sí, y venimos en desventaja, porque venimos con no sé cuántos miles de años en contra. No nos queda otra. Contra los antisemitas, hablo como Daya en este momento, todo el peso de la Daya es la entidad que presido, el Consejo Federal, aparte hay una Daya nacional. Una de las misiones que tenemos es luchar contra el antisemitismo. Educación en la lucha contra el antisemitismo. Y todo el rigor de la ley, porque el antisemita es un delincuente que viola una ley, la ley antidiscriminatoria, y tiene que ser juzgado y condenado con todo el peso de la ley. Sí, pero perdón, ¿cómo puedes educar a un consulado de un país aquí en Israel? Que le conteste un... La educación no empieza en el consulado, empieza en el país. Ese señor es producto de la educación que recibió. Excelente. Eso es donde hay que cambiarlo. Me lo pusiste de papayita. ¿Cómo puedes educar a esos antisemitas de Rumania a que si van a mandar una delegación a Israel, no manden a los antisemitas? Salo, yo no puedo gobernar Rumania, pero lo que tenemos que conseguir es que en Rumania haya un proceso de educación para que puedas neutralizar ese antisemitismo, no al antisemita. Al antisemita, bueno, no sé cuáles son las leyes de Rumania, pero el antisemita es un delincuente. Todo el peso de la ley. No tenemos opción. Realmente es un trabajo arduo, infinito, con 2000 años que nos pesan en contra. Es lo único que nos queda por hacer. ¿Qué debo hacer yo entonces con Rumania? Mandarles una carta, la van a volver basura. Es probable que no consiga la ciudadanía rumana y estés muy enojado. No, ya me parece chistoso de que la secretaria me diga, señorita, que yo le diga, señorita, es el mismo nombre en este pasaporte, me dice, I don't care. Le dije, señorita, ayúdeme, me dice, I don't want to. Bueno, es posible. Habrá casos y habrá casos. Claro. Y durante un año hemos tenido, incluso hoy, la amable participación de la cónsul de Rumania en Brasil. Una machera de mujer. Ahí está. Siempre nos acompañan en estas charlas y hoy está con nosotros también. Ojalá la mandaran a Israel. Y le agrego una cosa más que comentaste, Salo. Salo, vos hiciste un comentario sobre cuántos nazis se refugiaron en la Argentina, ¿sí? Lo cual es verdad, muchos nazis se refugiaron en la Argentina. Adolf Eichmann fue capturado aquí, pero Schwamberger, Erich Kripke, se supone que Mengele en algún momento estuvo aquí. Pero no lo saquen de contexto en este sentido. Muchos países después de la Segunda Guerra Mundial aceptaron criminales de guerra porque les resultaba útil por alguna razón. En el caso del régimen en Argentina, en esta época, había una cuestión, yo no diría que, y acá me meto en otro tema típico de valija de apócrifos, yo no diría que el peronismo era neonazi. Podría decir que el peronismo era neofascista. Pero el fascismo, más allá de que ambos, no estoy haciendo la apología del fascismo, es un régimen totalitario, pero no tiene contenido racista antisemita el fascismo. El racismo es esencial en la ideología nazi, no en la ideología fascista. Entonces, yo diría que a mí me inclino más a pensar
algunas teorías como la venta de pasaportes argentinos, el negocio, la coima, digamos, ese nivel que generó la entrada de nazis aquí. Pero no te olvides que también entraron nazis en Estados Unidos, o sea, ¿qué quiero decir con esto? No descontextualicemos, no fue Argentina el único país que recibió nazis. Al final de la Segunda Guerra Mundial, por distintas razones, muchos países recibieron nazis. A ver, en realidad, por razones de pragmatismo, si lo querés, pero los Estados Unidos, al final de la Segunda Guerra Mundial, va a incorporar todo lo que llamaba la Abwehr, la contrainteligencia nazi, que era muy activa contra los soviéticos en el inicio de la Guerra Fría, a la CIA le venía bien. No estoy siendo crítico, estoy solamente planteando las cosas donde la realpolitik y los intereses a veces funcionan distinto que nuestras expectativas éticas. Werner von Braun, quien va a desarrollar el cohete que va a llegar el primer hombre a la Luna, fue el ingeniero que desarrolló las B-1 y las B-2 en Alemania. Es decir, yo soy más de la idea de que las cosas son mucho más grises de lo que nos gustaría que sean. Gracias. También es mucha falta de información, de educación de los pueblos. Por ejemplo, yo una vez estaba en el supermercado y no sabía que una señora le decía a la otra, es que me hizo la judía. Yo me paré y dije, ¿cómo así, señora, que le hizo la judía? Es que yo soy judía. No es que fue como que le hizo a Cristo. Me acuerdo que fue le fue como traicioneros, ¿no? Porque la semiótica de la palabra judío en la Academia de la Lengua era como un Española insulto. tiene connotación negativa. Hoy ya no, se está evolucionando en eso, pero hay 2000 o 1500 años que nos juegan en contra. No 1500, 1000. Lo sentí como si hubiera sido un insulto, ¿no? Claro. La comunidad de Bahía Blanca es pequeña. Somos unas 350 familias, unos 1200 judíos. Y tienen una escuela integral. No es integral, es complementaria. Los chicos de nuestra escuela van a distintas escuelas y a la tarde, entre la 1:30 y las 4:15, estudian la primaria y tenemos un pequeño secundario, antes era mucho más grande, donde yo trabajo, donde yo enseño también. Son chicos de 17 años que vienen a clase desde las 7 hasta las 9:15 de la noche. Porque mantener una escuela integral es muy difícil. Nunca hubo integral aquí en Bahía Blanca. Yo soy alumno de la Escuela Integral de Rosario. Yo soy rosarino, vivo en Bahía Blanca hace mucho, pero soy rosarino. Estudié en la Escuela Integral de Rosario. Pero cuando vine a vivir a Bahía Blanca, ya no, hace 35 años, no era escuela integral, nunca lo fue. Gabriel, 2 comentarios y una pregunta. Dale. Mencionaba de los valores, de que se podía ser bueno siendo rico o siendo pobre, siendo culto o siendo inculto. También aplica al contrario. Y cuando hablamos de la educación, yo quisiera ir un poquito más allá, porque la gente educada que no sabe aplicar su educación no es sabia y falla en el intento. Los alemanes fueron por excelencia la sociedad más culta y sofisticada de Europa hace 80 años. Y la cultura no evitó que cometieran las atrocidades que cometieron. Ese es el primero. El segundo, cuando hablaba de los choiceless choices, me vino a la memoria uno de los textos más complicados que alguna vez he leído y que precede a la Shoah, ¿no? Desafortunadamente en nuestra milenaria historia ejemplos tenemos de otras épocas. De las épocas de las matanzas de Khmelnytskyi en el 648, pero principalmente de la primera cruzada 1099. Leer las alajot a nivel de alajá que se dictaminaron
para saber decidir cómo actuar ante situaciones como esas, es de los temas más espeluznantes que jamás he leído. Ya no solamente entender cómo reaccionó tal o cual persona o tal o cual pueblo ante las matanzas, sino que los tribunales rabínicos hayan llegado a definir, por ejemplo, si en un mismo momento los cruzados están violando a un hombre y a una mujer, y solo se puede socorrer a una persona, ¿a quién y por qué? Bajo conceptos alágicos. Es espantoso, ¿no?, entender a qué grados hemos tenido que llegar, ¿no?, para saber cómo actuar. Mi pregunta puntual sobre educación de Shoah. A mí me gusta mucho comparar otras historias, ¿eh? En mis viajes particularmente me gusta, me apasiona estar en lugares como Camboya, ¿no?, Ruanda, Armenia, ¿no?, o la misma Colombia, para entender conflictos y solución de los mismos y cómo se enseña. Puntualmente, dentro de 2 semanas, Bezrat Hashem, estoy al oriente de Turquía, en la zona que alguna vez fue Armenia. Y un tema que creo que como pueblo no tenemos claro, ¿eh?, es cómo tratar el tema armenio de hace 100 años, ¿no? ¿Es o no es un genocidio? Más allá de la parte política, de cómo tenga que reaccionar o cómo ha definido los diferentes gobiernos de Israel a asumir el tema armenio, nosotros como pueblo, digamos los educadores del tema de la Shoah, a la hora de tratar el caso armenio, ¿es o no es genocidio? ¿Qué pros y qué contras tiene tratar ese capítulo histórico en esos términos? Y la matanza armenia es el genocidio armenio, que va a ocurrir durante la Primera Guerra Mundial, 1915, si no me equivoco, se inicia. Hay una intención de eliminar a un pueblo que estaba en una zona, porque si ustedes miran, a los armenios de Estambul no los exterminaron a los armenios que estaban en una región en particular. Pero hubo una práctica genocida, un objetivo genocida, se mataron padres, abuelos, hijos, nietos, o se los tiró a un desierto para que caminen hacia Siria y murieran en el camino. Es decir, si la pregunta es, lo que ocurrió en Armenia es un genocidio, sin duda, en Turquía. Los perpetradores son el gobierno de los jóvenes turcos de Turquía durante la Primera Guerra Mundial. Hay cosas similares y cosas diferentes, como acabo de marcar. Para la ideología nazi, el judío era un problema de raza, había que matarlo porque no lo podíamos convertir. Para el caso del genocidio armenio, no soy un especialista en el tema, pero hay una cuestión de territorios. Por eso van a matar a los armenios de Anatolia, por ejemplo, y no los que estaban en Estambul. Más allá de la comparación, es indudable que tenemos prácticas genocidas en ambos casos, y aunque el paradigma o en número o en un montón de elementos sea, digamos, el paradigma máximo, la Shoah, eso no hace que lo que ocurrió en Armenia sea un genocidio, como lo que ocurrió en Ruanda fue un genocidio, como también en los Balcanes hubo un genocidio. Es decir, que la Shoah como paradigma de genocidio no lo hace único en el siglo XX. Respecto a la educación, te voy a contar, hablo de Argentina ahora. Hay muchísima cooperación entre docentes de las escuelas armenias en Capital Federal, en Buenos Aires. Acá en Bahía no tengo. Argentina tiene una comunidad armenia enorme. Importante, claro, con escuela, con templo. De hecho, yo he compartido cursos de Shoah, varias escuelas. Yo he compartido cursos de Shoah con docentes de escuelas armenias. Lo que llama la atención es que cuando vas a Turquía
Kemal Atatürk es un héroe. Es muy llamativo el tema. Y él lo planteó como que se terminaba las minorías y se tenían que incorporar a la vida normal de Turquía, cambiar las vestimentas, cambiar todo. Y los armenios, una buena parte de los armenios, no lo aceptaron. Fue un genocidio, no hay ninguna duda, pero es distinto a lo que pasó con la judeidad con los nazis. Nadie equipara, estamos comparando. Sin duda que hay elementos que lo hacen absolutamente diferente. Los armenios, de alguna manera, tratan de que se tome de la misma forma y que las Naciones Unidas, sobre todo, lo tomen como se tomó la Shoah. Fue distinto, ¿no? No, eso no me animo a decir. O sea, en Ruanda hubo un genocidio, en Balcanes hubo un genocidio, en Armenia el primer genocidio del siglo XX, la Shoah, indudablemente, el genocidio, pero no los equiparo, habilito la comparación y cada pueblo tendrá su memoria y su paradigma de genocidio. No es, digamos, la comparación no es el problema, la equiparación sí. Hoy, aquí tenía anotado el término de equiparación. De izquierda en la Argentina. ¿Cómo? No escuché, perdón. En Argentina hay hoy escuelas armenias de tendencia de derecha y hay escuelas de tendencia de izquierda. No conozco realmente en profundidad la comunidad armenia. Yo tuve He estado en un par de veces en la escuela por invitación de la docente a la cual conozco, pero nada más. No conozco en profundidad para hablar del tema. Es muy interesante el tema de los armenios. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, yo quisiera hacer una pequeña pregunta. La conciliación. Mire, yo estuve en Polonia por 15 días, yo no sentí el antisemitismo que sintió Salo, ¿no? A mí me trataron bien y yo he pensado que es una tontería que yo no vaya a Polonia a tratar de estudiar mis raíces, a estudiar mi historia, porque es una historia de 1000 años. Y no es que todo el pueblo polaco sea antisemita. O sea, tenemos casos históricos que sí, en la calle le tiraban piedras a los judíos, pero el pueblo de ahora, no me refiero al del gobierno, no me refiero a los de la derecha, en general no son antisemitas. Yo no lo siento. Y lo mismo digo por los rumanos. Yo viví en Rumania 4 años, ¿no? Lo que pasa es que Rumania es un país que viene del comunismo, igual que Polonia, y la burocracia es lo que los mata. Entonces yo creo que lo del consulado es más burocrático que otra cosa, sin ánimo de desmeritar lo que se queja Salo, ¿sí? Pero hay que tener cuidado, como decía Gabriel, qué es realmente antisemitismo, ¿no? Porque cualquier manifestación se vuelve antisemita y esa es una costumbre que tenemos nosotros en gran parte en la diáspora, de que cualquier acto que pase, antisemitismo, y eso hay que manejarlo con cuidado. Aroan, acepto tu corrección y te agradezco. Capellán. El tema de la ciudadanía polaca, hasta hace muy poco, hace 3 años, había un cónsul que realmente ofendía a los judíos que sacaban la ciudadanía polaca
diciéndole a ustedes lo único que buscan es el pasaporte comunitario, no les interesa Polonia. Y era así. Hoy cambiaron la política o cambiaron los gestores que hacen el trabajo, lo hacen mejor y es menos complicado, pero era así, ¿no? Es lo mínimo que nos deben, el pasaporte. De acuerdo. Por supuesto. Capellán, su comentario. Es una solicitud, Jack, que si podíamos tener el video para poderlo replicar, por favor. El del juez de la Suprema Corte, el presidente de la Suprema Corte de Israel, por favor. ¿Cómo no? Se lo voy a mandar a Jack como un WeTransfer para que lo puedan bajar. Muchas gracias. Perfecto. Que Dios le bendiga. Gracias, Jack. Aarón, definitivamente muy interesante la charla. Mil gracias. Gracias a ustedes por escuchar, por participar y fue un encuentro, un placer encontrarme con ustedes. Y da un último comentario y cerramos. Gaby, te quería... ¡Franco! ¿Qué haces, Jack, Franco? creí que habías leído, Jack. Estuve toda la charla. Ahí lo he visto con los comentarios también. Sí, qué rico verlo. Felicitaciones a vos por organizarlo y también a Gabriel, a quien yo adoro, admiro y realmente aprendo mucho de él. Realmente brillantes ambos y los felicito. Así que gracias por todo lo que nos han dado. Gracias por acompañarnos. Gracias, hermano querido. Perdón un momentico, solamente quería hacer un comentario que yo creo que con relación a las ciudadanías polacas, húngaras, etcétera, yo creo que tiene más que ver con personas particularmente que atienden el caso en ese momento que con políticas en general. Por ejemplo, a mí en Cuba me dieron la ciudadanía polaca, con el pasaporte incluido, por supuesto, y todo, en un tiempo récord que hasta el propio cónsul se asombró de lo rápido que había llegado todo. O sea, yo creo que todas estas cosas dependen de quién lo maneja, el momento. O sea, no me gusta generalizar ese tipo de cosas. Me parece que no... Tienes razón, porque en Colombia la cónsul me atendió de película y es una admirable persona. Y Polonia cosa también que ha pasa aquí en funcionado, estado bien. Gabriel, para concluir, Muchas gracias. Sí. Brillante la exposición, bien esquematizada. Este espacio queda a su disposición para cuando quiera compartirnos otra presentación o escritos, o referirnos a gente para que participe en este espacio. A todos mil gracias. Los espero gracias a ustedes. De hoy en 8 a la misma hora para escuchar desde España a doctor Itzhak Ben Abraham hablarnos de apellidos sefaradís y luego a todo el mundo un Shana Tova. Abrazos. Shana Tova y gracias. Shana Tova, Laila Tov. Shana Tova. Laila Tov. Shalom, paz para todos. Todo lo mejor. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Ustedes, gracias. Excelente, excelente.